Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Angélica Santana y dirijo el Laboratorio de Inmunología Celular del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM. Hoy tengo el gusto de dirigirme a ustedes para presentarles las líneas de investigación del laboratorio y lo emocionados que estamos con todos los resultados que están saliendo y lo que han obtenido estudiantes muy brillantes que trabajan conmigo. Nosotros nos dedicamos, como dice el nombre del laboratorio, a estudiar células del sistema inmune, en particular los linfocitos T, que son los encargados de decir el tipo de memoria inmunológica que se establece en respuesta a un determinado reto antigénico. Quiere decir, cuando nos enfrentamos a una bacteria, a un virus, a un parásito. Y esta memoria es la que tratamos de evocar cuando nos vacunan. Cuando nos vacunan buscamos una respuesta de memoria, es decir, que nos dan un virus atenuado, muerto, una molécula de ese virus, por ejemplo, y recordamos qué es lo que vimos en ese virus atenuado y cuando nos enfrentamos pues ya no nos hace daño y podemos tener una respuesta adecuada. En el trabajo que estamos haciendo nos estamos enfocando a las células del neonato humano, cómo son los bebés recién nacidos en comparación con nosotros. Y hemos tenido resultados muy interesantes en los que hemos encontrado que los linfocitos T de los bebés recién nacidos son muy diferentes en muchos aspectos a los linfocitos T de un adulto sano. Estos linfocitos tienen un metabolismo diferente, tienen una estructura de sus genes diferente, dominada por una firma epigenética muy distintiva. Esto de la firma epigenética quiere decir cuáles de los genes se expresan o no se expresan en una célula. Pero quisiera que esta presentación, más que yo les hable de todo, que les hablen los estudiantes que han obtenido estos resultados. Hola, mi nombre es José Antonio Sánchez, soy estudiante del Laboratorio de Inmunología Celular y pues aquí en particular tenemos varios proyectos todos asociados con la inmunidad neonatal y su comparación con la inmunidad en la adultez. Tenemos varias evidencias que indican que los neonatos y los adultos son diferentes en cuanto a su nivel de umbral de activación, a la regulación epigenética que hay entre ambos, y esto provoca un diferente grado de tolerancia y respuesta a diferentes infecciones. Es importante estudiar este asunto en particular en linfocitos CD8, que son las células que son responsables de combatir las infecciones intracelulares. Muchísimas infecciones que tenemos logran ser combatidas y eliminadas exitosamente gracias al trabajo de los linfocitos TCD8, y en particular en mi proyecto estoy encargado de estudiar un poco las diferencias de células TCD8 de neonatos y adultos. Por ejemplo, utilizamos muchas técnicas para medir el grado de activación de los linfocitos. Aquí en el laboratorio logramos separar los linfocitos, aislarlos y purificarlos, tanto de los neonatos como de los adultos, y logramos tener una idea o una medida de cuán activados están. Y por ejemplo, en este tipo de experimentos que se hacen en un aparato que se llama citómetro de flujo, se logra ver que los linfocitos de neonato tienen una menor activación que los linfocitos TCD8 de adultos cuando los estimulamos, y aquí podemos ver en estas gráficas que hay una marcada diferencia en el grado de activación. Esto, pues existen muchos factores que pueden estar influenciando en la diferencia de activación. En particular en mi proyecto estoy encargado de determinar si está influenciado por el ambiente redox intracelular. Esto no es más que el estado metabólico general que tienen las células, que provoca que haya un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno y la maquinaria antioxidante de la célula, y al parecer tenemos evidencias que en linfocitos de neonato hay un diferente nivel redox que en linfocitos de adulto. Esta, por ejemplo, es una diapositiva de toda la señalización que ocurre cuando un linfocito T CD8 se activa. Existen muchísimas proteínas que se van
por contactos entre ellas se van activando y se van pasando mensajes intracelulares, y la red es realmente bastante compleja. Cuando intentamos encontrar en qué puntos de esa red pueden incidir las especies reactivas de oxígeno, encontramos que hay muchísimos niveles en los cuales las especies reactivas de oxígeno pueden afectar la señalización. Entonces se vuelve un poco difícil experimentalmente abordar este asunto, porque tendríamos que medir una por una cada una de las proteínas y cada una de las rutas de señalización. Entonces, con esta idea lo que nos proponemos es crear un modelo computacional, o sea, ya no a nivel de experimentos en la incubadora, sino a nivel de experimentos en la computadora, por los cuales se puede lograr sacar inferencias acerca de cómo está la señalización en linfocitos de neonatos y adultos. Esto constituye como una especie de mapa molecular y un gráfico regulatorio en el cual se pueden establecer las diferentes relaciones que hay entre cascadas de señalización y proteínas de señalización influenciadas por el ambiente redox, por las especies reactivas de oxígeno. Entonces, una vez que este modelo computacional está desarrollado, nos permite hacer predicciones acerca de que si sube o baja el estado redox intracelular, qué va a pasar con la activación, si va a poder combatir o no las infecciones el linfocito, si es de neonato y adulto. Entonces, con este modelo hemos logrado llegar a este nivel de que ya pudiéramos predecir qué puede pasar en una situación u otra, pero no solo estamos haciendo modelación, sino que también estamos haciendo experimentos ya a nivel de medir exactamente cómo está el estado redox en linfocitos de neonato y adulto. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, los neonatos tienen un nivel de especies reactivas de oxígeno un poco más alto en comparación con los adultos, y esto es algo que ya teníamos como antecedente. Entonces, esto pudiera estar explicando las diferencias entre los neonatos y adultos a nivel de la activación y a nivel de la proliferación de estos linfocitos TCD8. Entonces, el plan es que logremos integrar los resultados de los experimentos con los resultados del modelo para lograr explicar un poco la influencia que tiene el ambiente redox y las especies reactivas de oxígeno en la activación de linfocitos, y encontrar estas diferencias entre neonatos y adultos. Hola, mi nombre es Linda Aymara Kempis Calanis y soy estudiante de maestría. Entonces les voy a hablar un poquito sobre mi proyecto, y para eso les voy a explicar un poquito de la activación de los linfocitos T. Entonces es importante que mencione que se necesitan dos tipos de señales. Una primera señal, como aquí podemos ver, que es a través del receptor de células T, que reconoce al péptido que está siendo presentado, y una segunda señal que es una señal de alarma inmunológica, que puede ser a través de otro receptor como CD28 o citocinas o partes del mismo antígeno que viajan a través de la linfa. En mi caso esto es importante porque yo estoy probando una segunda señal coestimulatoria, que es a través de la flagelina, y esta es reconocida a través de un receptor TLR5. Entonces, como ya explicó uno de mis compañeros, es importante ver estas diferencias de activación tanto en neonatos y adultos, y explicaré brevemente que cuando se lleva a cabo esta activación del linfocito hay una cascada de señalización, como aquí vemos, que lleva a la activación de 3 factores transcripcionales que se encuentran en el citoplasma, y cuando está activo el linfocito, estos translocan al núcleo. Entonces, en mi proyecto queremos ver cómo es el balance de estos 3 factores transcripcionales, que es NF-κB, AP1 y NFAT, tanto en adultos como en neonatos. Y para esto yo utilizo la citometría de flujo de imágenes. Esto te permite tener a las células en suspensión y pasarlas célula por célula, y estas células son incididas por un láser. Una vez que esta luz es reflejada a través de un lente y pasa a través de un elemento que te permite dividir la luz en 6 canales, y este incide en un detector, y así puedes recolectar las imágenes de las células que acaban de pasar. Entonces esto es importante porque a través de una aplicación que es del citómetro IDEAS puedes analizar
las imágenes y de cada célula, y una vez que tienes tus set de imágenes recolectadas, puedes analizar tus células con distintos estímulos y ver la translocación nuclear de los factores transcripcionales. Y esto es, aquí hay un ejemplo de una imagen representativa de células que se encuentran sin estimular, y aquí tenemos de una imagen nuclear que está teñida, la célula está teñida con DAPI, y también tenemos, aquí en verde se ve el factor transcripcional que es NF-kappa B, que está teñido con verde, y podemos hacer un merge de las dos imágenes para ver dónde se encuentra el factor transcripcional. En esta imagen podemos ver que cuando no están estimuladas las células hay una mayor cantidad de NF-kappa B en el citoplasma, no se encuentra en el núcleo, y cuando estas son estimuladas, al hacer el merge se puede ver que tanto NF-kappa B se encuentra un poco en el citoplasma, pero la mayor parte se encuentra en el núcleo. Entonces sí podemos medir cuál es el efecto que tienen nuestros estímulos en la translocación nuclear de nuestro factor transcripcional. Entonces a eso yo me dedico, a ver la translocación nuclear de estos factores transcripcionales que son importantes en la activación de los linfocitos T, tanto en muestras de adultos y de neonatos.